Buenas, siguiendo con la explicación de nuestro proyecto, que hasta el momento lo que hace, ¿cierto? Muestra la información correspondiente a ingresar un nombre, ingresar un apellido, lo guardamos en una lista, ¿cierto? Ahí está. Vamos a hacer un cambio ahora en nuestro proyecto para hacer un mantenedor, es decir, eliminar, actualizar, buscar en un futuro. Bien, para eso es necesario que en nuestra clase podamos agregar, vamos a agregar un nuevo atributo, bien, solamente para poder hacer el eliminar y el actualizar, un atributo que sea como una clave primaria, bien, que en este caso es el root. Y obviamente si agregamos un atributo, agregamos un constructor ahora con ese campo, y lo otro que tenemos que hacer es insertar código getter and setter root. Bien, una vez que hicimos el cambio en el cliente, significa que vamos a tener que hacer el cambio en el index. Bien, es decir, vamos a tener que agregar ahora un nuevo campo que va a ser el root. Acá miren, está un poco lento, ahí sí. Copiamos, pegamos, cambiamos todo por root. Estoy en el formulario, ¿cierto? Ahí, ahí y ahí. El formulario agrego el campo root. En la tabla agrego un campo root, una columna. Y en el for each agregamos el lenguaje de expresiones, la propiedad del root. Bien. Luego en el servicio lo que tenemos que hacer es acá agregar un root, obviamente. Ahí, 1 raya 1. Y agregamos otro root que va a ser el 1 raya 2. Ahí. Bien. Entonces básicamente lo que se hizo en el proyecto hasta el momento es agregar un nuevo campo que en este caso es el root. ¿Ok? Ahí tenemos el root ahora para ingresar y tenemos que hacer el cambio en el servlet. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos que capturar el root. Eso no lo teníamos antes, ¿cierto? Capturamos el root, creamos un objeto con el root ingresado, ¿bien? Y agregamos el elemento, agregamos el cliente que estamos ingresando, ¿bien? Entonces hasta el momento ahí, si lo actualizamos, y voy a borrar algunos, si ingreso otro root, 1-3, XZZ, XX, guardar, ¿cierto? Estamos haciendo el proceso. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Ahora es poder agregar más funcionalidad al servicio. Es decir, el servicio hasta el momento lo que está haciendo es agregando y obteniendo información. Por lo tanto, el servicio, que es este elemento de acá, nosotros debemos colocar más métodos de negocio. Bien, esos métodos de negocio, recuerden que se crean con el clic derecho, insert code, add business method. Al hacer eso, recuerden que se va a crear el método y además se va a crear en el servicio local. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un método que se llame buscar cliente, eliminar cliente y actualizar cliente. El buscar cliente, en este caso, se va a llamar buscar, el método. El tipo de retorno va a devolver a un cliente. Ahí. Y recibe un parámetro porque vamos a buscar por root. Bien. El típico mantenedor, el ejercicio con listas en donde yo busco, actualizo y elimino. Le ponemos OK. Ahí está. Obviamente ahí tenemos que programar la búsqueda y para eso hacemos un for each, ¿cierto? Vamos a buscar en la lista si es que el root está, validando, ¿cierto? Con un c.equals, perdón, c.getRoot .equals root. Bien. Estamos preguntando por cliente su root, si es igual al root que ingresamos desde un servlet o desde una funcionalidad interna. Si es así, eso, retornamos C y al final del método o del ciclo, perdón, retornamos en este caso null.
Bien, ahí tenemos el método buscar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear el método eliminar. El método eliminar tiene que ver con lo siguiente. Clic derecho, insert code, vamos a eliminar por root también. Agregamos el business, eliminar. Vamos a devolver un string que diga eliminado o root no encontrado. Lo mismo, por root. Bien. Ahora, para eliminar, básicamente llamamos al buscar. Como el buscar entrega a un cliente, ¿cierto? Busca por root primero, para ver si lo puedo eliminar o no. Y si es así, pregunto si C es igual a null, retorno root no encontrado. En caso contrario, lista.removeObject, bien, ahí, y retorno cliente eliminado. Bien, ahí está. Esa sería la estructura del eliminar. Si nos fijamos también el lista.remove devuelve un boolean. Entonces no es necesario buscarlo, simplemente podríamos aplicar el remove y listo. Bien, eso lo vamos a explicar después en clases. Bien. Teniendo eso, vamos ahora a poder actualizar. El actualizar recibe tres parámetros. Bien. Se va a llamar actualizar. Devuelve también una string. Ahí. Y recibe tres parámetros, que son el root, el nombre y recibe el apellido que voy a actualizar. Bien. El root, la idea es que no se actualice, simplemente voy a copiar el mismo código de arriba porque es la misma sintaxis, la misma estructura. Bien. La diferencia está en que acá no voy a remover obviamente el objeto, sino que lo que voy a hacer, ese objeto que se encontró se va a actualizar. Set nombre, nombre, solamente el nombre y el apellido vamos a actualizar. Bien, ahí está. Actualizamos el objeto y listo. Entonces el negocio agregamos tres funcionalidades, entonces en el servicio local se agregaron esas tres funcionalidades. Bien, entonces esto básicamente es manejo de listas y objetos. Bien, algo súper sencillo con este proyecto para entender un poco la estructura y la lógica de todo el proyecto en sí. Bien, una vez que tenemos eso, entonces tenemos que ver la forma en nuestro JSP, principalmente aquí, cómo vamos a eliminar. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer es poder agregar al lado acá botoncitos para eliminar y actualizar. Es decir, que vamos a agregar acá una columna vacía. ¿Por qué razón? Porque acá nosotros vamos a crear dentro de esa celda un botón. En el fondo es un hipervínculo, ¿bien? Pero con la ayuda de btn floating, ahí, con la ayuda de materialize, ¿cierto? Vamos a crear un icono acá que se llama mode edit, ese es el icono, bien, y vamos a crear la misma estructura acá, la pegamos y el icono se va a llamar delete, bien, este botón va a ser de color azul y este botón va a ser de color rojo. Entonces fijémonos en un detalle ahora, cuando actualicemos nuestra página, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener los elementos con nuestros dos botoncitos, bien, que hasta el momento no están haciendo nada. ¿Cuál es la idea, cierto, acá? La idea es que nosotros cuando pinchemos aquí, vayamos a una página que se llama actualizar y enviemos la información solamente del botón en la fila en donde yo, en este caso, se seleccionó, bien. Por lo tanto, es muy importante que entendamos este proceso. El hipervínculo, entonces, para el caso de editar, sería, o para el caso de eliminar, que es más sencillo, o sea, no es sencillo, sino que
es lo mismo en el fondo, ¿bien? Pero el eliminar es más fácil porque el servlet tiene que procesar de forma más simple las peticiones, porque simplemente elimina por root, entonces recibe un campo solamente, ¿bien? Entonces, nosotros deberíamos redireccionar a un eliminar.jsp, pero nosotros hemos estado trabajando hipervínculos en donde si yo pincho en el botón delete, actualizo, si yo pincho en el botón delete, ¿cierto? Voy a ir a la página eliminar.jsp, obviamente no está creada, ¿bien? Por lo tanto, si yo quiero eliminar, en este caso, la idea es poder enviar además toda la información de ese personaje que yo quiero eliminar. Por lo tanto, la etiqueta A me sirve para redireccionar, pero además la etiqueta A yo puedo redireccionar y aparte enviar información extra, ¿bien? Por la URL. Y como estamos dentro de un for each, entonces la idea es que estos botones se vayan creando de forma dinámica, es decir, signo de pregunta significa que yo voy a prepararme para enviar datos hacia esa página que se llama eliminar, en donde voy a enviar un root, esa va a ser mi variable, root, y qué dato le voy a enviar, qué valor le voy a enviar por medio del lenguaje de expresiones c.root. Luego, si quiero agregar otro campo, si quiero enviar otro valor, coloco un ampersand, de esa manera hago la separación, nombre igual a lenguaje de expresiones, nombre. Voy a enviar otro componente, apellido igual a lenguaje de expresiones, c.apellido. Aquí me equivoqué, sería c.root. Perdón, c.nombre. Entonces ya con eso, fíjense que cuando guardo, actualizo, cuando yo pinche en el segundo, por ejemplo, eliminar, vamos a eliminar, pero la idea es que enviemos la información por la URL, de esa forma. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este JSP pueda capturar esa información, ¿bien? Y la captura de una manera muy simple, ¿bien? Por lo tanto, vamos a hacer el eliminar, que es la primera parte, ¿vale? El eliminar, entonces, vamos a crear una página JSP que se va a llamar eliminar, ¿bien? Ahí, eliminar. Y el eliminar lo que va a hacer, o lo que vamos a hacer para eliminar, es armar la estructura en Materialize. Aquí está, copiamos ese cuerpo de página. Ahí, eso también lo pegamos, bien. Y en el body armamos la estructura que sería una fila, luego viene una columna con S6, offset S3 y un div class card panel. Colocamos un H4 que diga eliminar, alineado al centro. Y el formulario, fíjense lo que voy a hacer, voy a ir a mi index y como el formulario es el mismo que tenemos acá, lo copio, control C, porque me falta explicar una cosa muy importante. Recuerden que la idea es poder manejar el modelo MVC, en donde el modelo MVC gestiona las peticiones, o sea, nosotros vamos a tener muchas vistas, un modelo de negocio y un solo controlador, un servlet que gestione todas las peticiones. Bien, que eso lo vamos a explicar en otro video. La idea es poder capturar la información en el formulario. Bien, ¿cómo capturamos la información que viaja desde un JSP a otro? Obviamente la idea es poder escribir en ese campo de texto y la forma como se capturan es por medio de param.root. Ese es el valor que viajó o el nombre que viajó. Si fuera en servlet, ¿cómo rescatamos los parámetros, verdad? Por medio de un request.getParameter. El JSP por medio de EL, ¿cómo los captura? Como param. Y el nombre del parámetro. En el caso del nombre es lo mismo. Tiene un value. Param. En este caso sería nombre, ese es el valor. Y value, escribimos en el campo de texto
lo que envió el index para punto apellido. Es decir, estamos enviando eso, estamos capturando el root, el nombre y el apellido. ¿Y qué estamos escribiendo en el campo de texto? Su valor, 1-2, Juan Pérez. El botón cambia entonces, el botón cambia, y le voy a poner de color red, bien, porque es eliminar, y le ponemos aquí eliminar, ¿vale? Ya con eso, al ejecutar nuestra aplicación, lo que estamos haciendo es el proceso de eliminar, bien, fíjense, pincho, se cargan los datos de la persona que pinché y obviamente si yo quiero eliminar, lo tengo que eliminar, que falta esa parte, la pega del servlet y la configuración del servlet ahora porque cambia completamente su estructura. Bien, vamos a dejar hasta acá este video. La idea es que nosotros podamos avanzar con el editar. Bien, vamos a hacer el editar para que veamos cómo es el proceso, que en el fondo es el mismo. Es decir, lo vamos a hacer al tiro porque en realidad es bien rápido. Miren, JSP se va a llamar actualizar finish. Copiamos el eliminar porque tiene la misma estructura, completo. Lo dejamos acá, control A, control B. Pero la diferencia es que aquí ponemos actualizar. Acá lo mismo, actualizar. Y el botón lo vamos a definir como azul. Bien. Teniendo eso, en el index solamente nos queda decir copiar el href completo. Ahí, copiar el href completo, lo pegamos o lo reemplazamos, ¿cierto? Ahí. En vez de eliminar le ponemos actualizar. Bien. Ejecutamos ahora. Y como podemos ver acá, si yo quiero editar, actualizar, cargo los datos y después veo qué cambio, ¿cierto? Si quiero cambiar Juanito, la actualizo y debiera actualizarse. Bien. Un detalle muy importante en el caso del eliminar, la idea es que el eliminar, cuando yo, por ejemplo, vuelvo, quiero eliminar ese, la idea es que yo no pueda cambiar los campos, no pueda hacer eso. Entonces, ¿cuál es la idea del eliminar? La idea del eliminar también es que todos los campos debieran tener la propiedad read only, de solo lectura, para que no sean editados. Bien, ahí. Entonces ya con eso yo no voy a poder editar. En el caso de actualizar, el root no se actualiza, por lo tanto solamente el root quedaría como read only. Bien. Bueno, dejamos hasta acá este video, básicamente lo que vamos a ver en clases y que les ayude en el fondo a ordenar y a recordar algunos pasos, cómo se fueron trabajando y cómo se fueron construyendo. Bien, lo dejamos hasta acá entonces.